Bueno, ¿en qué situación se encontraba Uruguay? Breve, pero es importante para después al final ver en qué situación quedaremos. Básicamente Uruguay está en una situación relativamente buena para su propia historia y en comparación con los países de la región, en el sentido de que viene de un proceso de muchos años de reducción de la pobreza, ¿no? O sea, hay menos personas y menos hogares que viven en situación de pobreza, o sea, que reciben ingresos por debajo de un umbral que está establecido, que es el umbral de subsistencia, de necesidades básicas, mejor dicho, medido por el ingreso de las personas. Sabemos que la pobreza es más que el ingreso, mucho más, es más complejo, tiene muchas dimensiones, pero es una forma, es un buen indicador para tener una idea. Hoy, el dato que tenemos, muy reciente, que sacó el Instituto de Estadística, es que el 8,8% de las personas viven en situación de pobreza. Algunos datos relevantes tienen que ver con que en los niños el porcentaje es más alto, o sea, son hogares con más presencia de niños y por lo tanto la pobreza infantil tiene un porcentaje mayor. No llega a ser el doble, pero es casi. Venimos de una etapa de crecimiento económico a su vez y de mejor distribución del ingreso, o sea, de menor desigualdad. Eso quiere decir que las personas de menores ingresos mejoraron su situación y por eso se achicó la diferencia. Perdón. En términos de mercado de trabajo, la síntesis básicamente es que también hubo un periodo de mejora, pero que se detuvo en 2015. A partir de ese momento la situación del mercado de trabajo se deteriora un poco, o sea, hay un poco más de desempleo que en 2015, hay un poquito más de subempleo también de personas que trabajan menos de lo que quisieran o que están disponibles. Pero sí ha permanecido subiendo ininterrumpidamente el salario real, que eso es muy importante, o sea, la capacidad del salario de comprar cosas. El salario real quiere decir cuánto aumenta por arriba de los demás precios, por arriba de la inflación. Y eso, como muestra la gráfica de la derecha, ha venido creciendo ininterrumpidamente. La gráfica a la derecha, los puestos cotizantes en BPS, esto tiene que ver con la cantidad de personas que están registradas a la seguridad social, que también es muy importante para entender las consecuencias de la crisis, o sea, las personas que tienen cobertura social, o sea, que si se enferman pueden pedir licencia y siguen cobrando, que pueden ir al seguro de paro, que pueden tener licencia paga, reglamentaria u otras licencias especiales como la licencia por estudio u otras que surgieran en este contexto. O sea, un montón de protección muy relevante que no tienen los trabajadores que no están registrados en la seguridad social. Entonces lo que vemos es que esas personas, esos puestos de trabajo registrados en la seguridad social crecieron muchísimo en los últimos años, en los últimos 15 años. Pero también se ha estancado alrededor de 2015, o sea, en realidad el crecimiento, la mejora fue más bien 2004-2015, ¿no? La salida de la crisis del 2002. Y a la izquierda hay un cuadrito que es importante porque para entender esto, las personas en Uruguay tenemos tres grandes categorías, o sea, tres grandes formas de vincularnos con el trabajo. La clásica es que es ser un empleado, un asalariado, o sea, que trabajamos todos los meses por un sueldo que está determinado y que recibimos generalmente mensual, pero podría ser semana o incluso los jornaleros, o sea, la reciben el jornal. En el sector privado, que es el 56% más o menos de las personas que trabajamos. El asalariado público, o sea, el empleado público, que es un 15%. Y el otro que es importante es el cuenta propia con local o inversión. Voy a usar el mouse como señalador, la flechita. Esas son personas que tienen un emprendimiento, o sea, que no tienen una relación de dependencia, no son empleados, sino que son patrones de microempresas, humildes la mayoría, o emprendedores individuales. Estamos hablando del sanitario, estamos hablando de una persona que puede tener un reparto muy chiquito, ¿no? No Uber, no pedido ya, un jardinero, hasta una persona que pasea perros, o bueno, una persona también que trabaja como autónomo o trabajador no dependiente de su computadora, que estaría en una situación mejor, un diseñador gráfico, otro tipo de presiones.
Y elegí este cuadro para mostrarles lo importante de la informalidad, o sea, de ese conjunto de personas que trabajan, pero que no es que, por lo tanto, no tienen licencias pagas, no tienen derecho a seguro de paro, no tienen licencia por enfermedad, ni por estudio, etcétera, 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 y que están en una situación notoriamente más vulnerable. Y elegí solo para mostrar cosas que ustedes ya saben, y es que hay diferencias entre ese conjunto de personas que no trabajan, que trabajan y no están registradas en la Seguridad Social, que son un 25%, es distinta la realidad de mujeres y hombres, es distinta la realidad para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos, o sea, según la edad en la que estoy. Y como suele pasar en otras dimensiones de la vida, del mundo del trabajo y de la situación social de las personas en Uruguay y en muchos países, los que están peor son los jóvenes, las mujeres y las personas del medio rural. ¿No? Eso es muy importante, más allá de este indicador de informalidad en general, ¿no? La pobreza, las dificultades en el empleo, también la informalidad, los ingresos, el desempleo, siempre los que están peor son los más jóvenes y en general en el ámbito rural y las mujeres respecto a los. ¿Qué características tiene esta crisis económica y social? Bueno, esta es una crisis muy particular que todos los economistas comparan con la Segunda Guerra Mundial como la única referencia que tenemos en el siglo XX, o sea, en los últimos 100 y pico de años. Eso quiere decir que es algo bastante atípico. ¿Por qué es atípico? Porque es una crisis de oferta, hablando en términos económicos. ¿Qué es la oferta? La oferta de bienes, las cosas que se producen. O sea, es una crisis que se da porque disminuye de manera global, o sea, en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, la capacidad de producción, porque las personas no nos podemos mover. O sea, que hay muchas actividades económicas que dependen de la movilidad de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, de los empresarios, por supuesto, y empresarias, que está muy restringida y eso tiene efectos en la capacidad de producción. Y cuando una empresa y una sociedad y un país y un mundo no produce, un mundo capitalista como el que vivimos, ¿no? Con las características que tiene, no produce, no distribuye, no vende, no comercia, hay menos ingresos, porque nuestro sistema económico y social funciona sobre ese modelo, hablando muy sencillamente. Entonces, decimos que es una crisis de oferta porque el problema de salud sanitario, la crisis del coronavirus, se traslada a la economía desde ese lugar. O sea, se instala en ese lugar. Hay menos capacidad de producción, hay menos capacidad de ofertar bienes y servicios en las importantes consecuencias. Es una caída global, eso es muy importante, por eso se compara con la Segunda Guerra Mundial, porque sucede en las grandes potencias del mundo y en los países en vías de desarrollo y en los países pobres, en todos lados, en casi todos lados. Lo otro es que es transitoria, yo lo puse ahí entre comillas porque hoy no sabemos cuán transitoria es, transitoria va a ser, va a pasar, la humanidad tiene suficientes capacidades científicas para resolver esto. El problema es cuánto demore y en el medio que pase, pero se va, es transitoria. Y tiene esta característica que muy particular, por eso nunca lo vimos antes, de que está muy restringida la movilidad de las personas, de los trabajadores y las personas que producen. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conjunto de sectores de actividad económica que son los primeros en verse afectados por esta restricción de movilidad. Básicamente acá lo importante es tener en cuenta que simplemente, como decíamos al principio, la situación de Uruguay, si bien es relativamente buena, o sea, respecto de nosotros mismos, estamos en mucha mejor situación que un tiempo atrás, que a la salida de la crisis del 2002, por ejemplo, pero también que otras etapas del país, pero que hay inequidades importantes. Las personas pobres o vulnerables a la pobreza están en una situación obviamente más delicada,
y merecen la prioridad absoluta en este contexto. No vale ahora la pena detenerse en detalle, además es una realidad que ustedes conocen porque trabajan y hacen su tarea voluntaria en estos contextos, pero evidentemente las personas que están en esta situación, cuando se reducen los ingresos, cuando la posibilidad de sostenerse de equilibrios tan frágiles y con tanta vulnerabilidad se empeoran, las consecuencias pueden ser drásticas. Y por lo tanto corresponde que sea la población prioritaria. Además hay otros colectivos y en particular cabe destacar a los niños y niñas adolescentes porque tienen una presencia muy alta en los hogares pobres, son muchos, y porque además las consecuencias de estas crisis suspende la educación para todas las edades, pero en particular para los niños pequeños, puede tener efectos importantes. Y las mujeres, por las dificultades que tienen en términos relativos en acceso al mundo del trabajo, y sobre todo porque son las que cargan en sus espaldas, en sus hombros, la tarea de los cuidados, que tiene una distribución muy desigual en el mundo y en particular en nuestro país, y en una crisis de esta característica donde hay que hacerse cargo de los niños porque no tienen escuela justamente y no pueden salir, pero también de los adultos mayores, de los padres, de los abuelos, de las personas con discapacidad, etcétera, pueden ver afectada terriblemente su inserción laboral, aún cuando fueran trabajadoras formales y en una situación relativamente... ¿Qué están haciendo otros países? Un esquema muy sencillo para hacernos una idea. Los países están tomando medidas económicas y sociales gigantes, como nunca antes visto. Esto es importante dimensionarlo. O sea, estamos ante una crisis que no conocemos precedentes y que va a tener consecuencias muy duras. Puse entre paréntesis y no tanto porque hay obviamente diferentes ejemplos. Yo no quiero entrar en detalle ahora, eventualmente después les paso materiales, pero para hacerse una idea, hay países como Alemania que están haciendo cosas que nunca habíamos visto, destinando hasta 10% del Producto Bruto Interno, que es lo que produce un país. El Producto Bruto Interno es todo lo que generamos. Alemania es una gran potencia, 10% del producto es una medida gigante, nunca destinada para atender una emergencia social o una crisis. Mientras que otros países están haciendo cosas raras. El ejemplo más absurdo es Brasil, evidentemente, que está en una situación muy particular y que en este escenario está mostrando realmente un costado delirante, a mi juicio. Una opinión personal. Obviamente hay otros que tendrán otra percepción. El contexto de crisis parece bastante delirante. De todas formas, el mundo... Una pregunta. Hay bastante... Sí. ¿Qué está haciendo Brasil? Porque yo no tengo mucha idea. Y Brasil está haciendo casi nada. Brasil está... El presidente brasilero ha dicho varias veces que la crisis no importaba, que era un virus chino, se mostraba él paseando por los shopping, participando de eventos, relativizó la necesidad del aislamiento, obviamente no dispuso ninguna medida para contener la emergencia social, para los más pobres, para los trabajadores que pierden el empleo, ni los seguros de paro, ni nada, lo que vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, el gobernador de San Pablo, que es un estado gigante y es el motor de la economía brasilera en buena parte, directamente está enemistado públicamente con el presidente de la República en medio de esta crisis, porque considera que es intolerable lo que el presidente está diciendo y propone otras cosas diferentes. Bueno, los movimientos sociales lo critican mucho, en el medio hay una crisis económica muy importante, se vive en un delirio total. Después otros países como Estados Unidos, al principio Trump lo minimizó, también le llamó el chino, lo asignó básicamente a un problema de los inmigrantes y a cuidarse de los inmigrantes, una posición bastante xenófoba, que es bastante característica de él también, pero después se dio vuelta y ahora está destinando muchísimos recursos a paliar la crisis. Se dio cuenta que podía haber 100.000, 200.000 muertes si no hacían nada en Estados Unidos por este tema, y dio marcha atrás. Lo mismo le pasó a Inglaterra, al principio lo desestimó y ahora se dio vuelta.
Ay. O sea que hay medidas muy grandes, o sea que llevan mucho dinero muy rápido y que alcancen a muchísima gente, ¿no? Pero bueno, la realidad es diversa. Hay tres grandes grupos de medidas. Las medidas que apuntan a atender la emergencia social, o sea, las personas que son pobres o que pueden ser pobres o que pueden pasar dificultades de algún tipo. O sea, la emergencia social tiene que ver con los ingresos, pero también con la salud, con el trabajo, con la educación. Otro grupo de medidas que están destinadas a sostener la producción y el consumo, o sea, que las empresas no desaparezcan, porque cuando pase la crisis, si las personas podamos volver a movernos, necesitamos volver a nuestros trabajos. Si las empresas cerraron, desaparecieron o no tienen capacidad de montar nuevamente su aparato productivo, estamos en un tremendo problema y la crisis va a durar mucho más de lo que dure el coronavirus como tal. Y un tercer grupo de medidas que yo no voy a comentar hoy, porque son bien financieras, que tienen que ver con el sistema financiero, justamente, que es favorecer a que haya liquidez, o sea, que circule el dinero y que haya crédito. O sea, que las empresas y las personas, sobre todo las empresas que tengan problemas, accedan al crédito con facilidad y con buenas condiciones, y que por lo tanto no falte el dinero en la economía. Da de vuelta, en un sistema capitalista, para pensar en un esquema básico, necesitamos que haya capacidad de producción, de distribución y comercialización y capacidad de consumo, o sea, que lo que yo produzca efectivamente lo pueda vender adentro del país o afuera del país. En ese esquema participan las finanzas, o sea, el sistema financiero, los bancos, que prestan a las personas, a las empresas en distintas condiciones, eso genera intereses, vuelca dinero, obviamente hay muchísimas alternativas y variedades de eso, pero tiene un rol importante en un momento de crisis. Que el sistema financiero ayude a que haya dinero, a que sea posible endeudarme en condiciones razonables, es muy importante, ¿tá? Las medidas en la emergencia social, yo considero que hoy son las más importantes, son las transferencias directas a los hogares, los subsidios. Cuando yo le doy un ingreso a las personas. En Uruguay lo más conocido son las asignaciones familiares, históricamente, o la tarjeta Uruguay Social, pero hay otro tipo de subsidios también. Los subsidios a los ocupados informales, o sea, los que no tienen protección social, los que no tienen derecho a seguro de paro porque no están registrados en el BPS, en el caso uruguayo. El sostenimiento del empleo también es parte de la emergencia social. Con el seguro de paro, yo lo que hago es, por las dudas por si no conocen, el seguro de paro es cuando una empresa está en dificultades, por poner un ejemplo, en esta crisis, manda el seguro de paro a sus trabajadores, a todos o a algunos de ellos. Esos trabajadores no van a trabajar, reciben un ingreso que suele ser entre el 60 y el 50% del salario, que se lo paga el BPS, y la empresa no paga ese sueldo, ¿no? Eso es posible si el trabajador es formal, si el trabajador está registrado en la seguridad social, o sea, si la empresa y el empleado y el trabajador aportan a la seguridad social. Si no aportan a la seguridad social, si no está registrado, no hay el seguro de paro, porque no están registrados en BPS, el BPS no va a pagar por ese trabajador el seguro. Entonces, cuando yo activo el seguro de paro, no solo estoy atendiendo la emergencia para que el trabajador al menos reciba algo, sino que estoy manteniendo el vínculo de la empresa con el trabajador, porque cuando pase la crisis, ese trabajador volvería a la empresa y continuaría en la normalidad. Esa es la lógica que hay detrás del seguro de paro. Pero también se activa licencia, toma licencia por enfermedad, entonces en mi licencia también, depende de la característica, activo al BPS como prestador de algunos ingresos. En el caso uruguayo, en el caso de otros países es un organismo similar, ¿no? Pongo el ejemplo uruguayo para ilustrar. Y algunos países, incluso como Argentina, han prohibido los despidos, por la idea de mantener el empleo de las personas una vez que pase la crisis. El segundo grupo de medidas es sostener la producción y el consumo. Esto básicamente es que las empresas sobrevivan y que mantengan a sus trabajadores, aún en las condiciones de seguro de paro o no, o licencias o en otro tipo. Entonces, de vuelta, el sostenimiento del empleo, además de ser una medida de atención a la emergencia, es una medida de mantenimiento del aparato productivo, en la medida que continúa el vínculo del trabajador con la empresa. Además, hay muchas medidas en el mundo de subsidio a las micro y pequeñas empresas,
hay muchas medidas que apuntan a diferir pagos, esto de que, bueno, la crisis va a pasar, va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero va a pasar. Si yo hoy estoy parado, puedo no pagar las tarifas públicas, puedo no pagar una deuda, un crédito, una cuota, el alquiler, por ejemplo. Entonces, si a mí me difieren esos pagos, o sea, si me dan más plazo, más tiempo para pagar, esto me alivia ahora y me permite organizarme, perdón. Y muchos países están dando también muchos créditos a las empresas, esto que les decía de la importancia del sistema financiero, o sea, obligando a los bancos o usando los bancos públicos para darle crédito a la empresa. O sea, que la empresa tenga dinero con cual pagar al trabajador, pagar una deuda a sus proveedores, mantener la cadena de pagos, hacerlo en condiciones normales y generando las condiciones para que todo vuelva a la normalidad. Y otra medida bastante parecida a eso son los fondos de garantía. Esto tiene que ver con que para acceder a un crédito, a un préstamo, yo tengo que tener una garantía. Entonces, el esquema de garantías en una economía es muy importante. Para eso, para el crédito, en buena parte de las medidas están orientadas a esa parte. O sea, como vimos, 2 grandes grupos. La emergencia social, las personas que no queden en la pobreza, y mantener el aparato productivo a las empresas para que cuando pase la crisis podamos volver a la normalidad en términos de que sigamos trabajando y podamos recibir un sueldo por nuestro trabajo y que las empresas generen ganancias y que eso mantenga, digamos, la economía del país. ¿Qué está haciendo Uruguay? Uruguay claramente se planteó una estrategia de gradualidad, así lo ha planteado este gobierno, o sea que va tomando definiciones de a poco, podríamos decirlo, igual todo esto es muy rápido, ¿no? Y además claramente ha planteado que no va a ir a una cuarentena obligatoria como lo hizo Argentina. Por si no saben, en Argentina ya hace una semana, por lo menos, está todo parado, legalmente. O sea, solo los servicios esenciales, que es la salud, el agua, la luz, las telecomunicaciones y poca cosa más, van a trabajar y todo lo más está parado. Si tenés un restaurante, estás obligado a cerrarlo, si tenés un kiosco, si tenés una panadería, si producís zapatos, estás parado. Si armás autos, está todo parado, ¿no? Eso Uruguay no lo está haciendo, por eso ha optado por una estrategia gradual y además está tomando medidas que van siendo anunciadas en el correr de los días. No hay un paquete grande que haya salido de una vez, que pueda visualizarse, sino más bien medidas que van apareciendo. De vuelta, para concentrarnos en lo que me parece que es más importante, en relación a la emergencia social, ¿qué está haciendo Uruguay? Uruguay está haciendo 4 cosas, 5 anoté yo, pero son 4 cosas grandes. El seguro de paro con mayores flexibilidades, o sea, las personas que tienen un trabajo formal y las empresas que tienen empleados, trabajadores registrados en la seguridad social, o sea, los que están en la formalidad, la mejor herramienta de contención ha sido el seguro de paro y para eso flexibilizaron las posibilidades de acceder al seguro de paro, que tiene ciertas condiciones. Yo tengo que haber aportado por lo menos 90 jornales en los últimos 12 meses o algo similar en términos de relación mensual laboral, no de jornal, y algunas otras condiciones en relación a la cantidad de los aportes, etc. Lo importante es que Uruguay flexibilizó, o sea que hay más personas que tienen derecho al seguro de paro y eso hace que se puedan agarrar de esa herramienta, tanto los trabajadores que reciben algo de ingreso aunque no puedan ir a trabajar, como las empresas que dejan de pagar ese sueldo y por lo tanto en estos meses que no están vendiendo, no están generando ingresos, tienen también menos costos, ¿no? Eso es importante. Lo otro que anunció es un subsidio a los monotributistas MIDES. Los monotributistas MIDES es una herramienta de formalización para personas que se desenvuelven en tareas muy básicas, de pocos ingresos. Un monotributista puede ser un vendedor de tortas fritas en el parque, un monotributista puede ser un paseador de perros, puede ser hasta un cuidacoche, capaz que también alguna producción un poco más elaborada también, pero son personas de bajos ingresos. Se anunció un subsidio que todavía no está claro.
Se generó un fondo ahí, un mecanismo para la garantía de alquileres, que eso es muy importante, para las viviendas sobre todo y para las empresas. Se mantiene la alimentación escolar, eso también obviamente es muy importante. Esas son las 4 medidas por ahora que anunció este gobierno en términos de emergencia social. Van a ir apareciendo otras y además anunció una transferencia en MIDES, pero que no está clara ni cómo ni para qué se va a usar y además no es muy significativo, ¿no? En términos de sostenimiento de la producción, de vuelta, seguro de pago, obligaciones de pago de deudas, de contribuciones diferidas, o sea, más plazo, y se interrumpió la suba del precio del combustible, al menos por ahora, ¿no? Pero no se hizo lo mismo con las tarifas públicas, o sea, la luz, el agua y el teléfono y la internet subieron en Uruguay desde el 1 de abril. O sea que ahí no está muy alineado con el resto del mundo. También tuvo alguna medida en términos de sistema financiero con los bancos. Lo más importante para mí, me importa que se concentren en esta diapositiva, que para mí es lo más importante. Por ahora, Uruguay está tomando alguna medida que parece ir en el sentido correcto, o sea que está direccionada a la emergencia social y a sostener a las empresas, al aparato productivo, pero parece realmente muy insuficiente por ahora. O sea, está dedicando muy pocos recursos y muy pocas herramientas para la magnitud de esta crisis. Realmente la crisis parece ser muy grave en términos económicos y sociales. No estoy hablando de salud, estoy hablando, que también puede serlo, pero no lo sé, en Uruguay. Pero sí en términos económicos y sociales, en Uruguay esta crisis es muy importante y mi opinión, en función de todo lo que he leído en estos días, es que la respuesta está siendo muy débil, ¿no? ¿Por qué? Lo más importante es que Uruguay está destinando aproximadamente 400 millones de dólares, que es un 1% del producto, cuando los países que están destinando más están destinando en el entorno del 10%, como les decía, como Alemania, pero en la región, países como Chile, que no necesariamente son grandes estados de bienestar, o sea, que no se caracterizan por grandes políticas sociales, ni por distribuir mucho, ni por grandes subsidios. Chile no es así. Sin embargo, en esta crisis, y recuerden todos los líos que tiene Chile, ¿no?, sociales y políticos de los últimos meses, aún en este contexto Chile está destinando el 5% de su PIB a atender esta emergencia. El otro punto es que en Uruguay los distintos especialistas que están a la vuelta, la universidad, los organismos públicos, los organismos internacionales, Naciones Unidas, Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, estiman entre 300.000 y 400.000 personas que van a necesitar subsidios directos, o sea que el Estado le transfiere ingresos. Algunos lo están haciendo, pero hay muchos que no. Además que esa transferencia debería estar entre 10.000 pesos y 16.000 pesos, que es el salario mínimo nacional, es lo que se estima. Eso implica unos 8.000 millones de pesos, o sea, volúmenes que por ahora no está anunciando el gobierno y que, a mi entender, si no se avanza en ese sentido con firmeza y con decisión, la crisis va a golpear muy duro, las personas van a estar en una situación muy delicada, va a haber muchísimo más pobreza y eso tiene consecuencias muy, muy, muy complicadas, muy duraderas, que ya conocemos, que ustedes conocen porque trabajan en esos contextos, que no se arreglan de un día para el otro. Mi opinión es que los países, pero por lo menos Uruguay, que es el que conozco, deben invertir muchísimo más hoy, rápido, en políticas sociales, a través de transferencias directas a las personas más pobres, para que puedan seguir alimentándose, comprando alimentos de higiene, mejorando su vivienda, mejorando sus posibilidades de participar en la educación, aunque sea a distancia por ahora, pero sobre todo cuando pase la crisis, volver a los centros educativos en las mejores condiciones de salud, de alimentación, de vestimenta, ¿no? Y también puedan gozar de otros servicios, recreación,
asistencia psicológica y otras cuestiones que las personas, los niños en particular y adolescentes necesitan, y que cuando entran en una crisis social de este tipo o empiezan a caer en la pobreza, se interrumpen y es muy difícil retomar, muy difícil retomar. Eso es lo más importante. Además, yo creo que Uruguay está utilizando algunas herramientas que tiene a disposición, que es bueno, como el seguro de paro, pero no está utilizando otras, por ejemplo, como las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son recursos que el Estado uruguayo ya transfiere a las personas, a los hogares más pobres, o sea que ya los tiene identificados, ya los tiene registrados, ya reciben una prestación, ya reciben dinero, y podría, mejorando esas transferencias y ampliándolo, utilizar una herramienta de la que ya dispone directamente para paliar esta crisis. Yo creo realmente que lo más importante hoy es que las personas no entren en una situación de pobreza de un día para el otro, de no tener ingresos, de no poder pagar la luz, de no poder pagar el teléfono y la internet, de quedar incomunicados, de entrar en una situación de extrema precariedad, porque realmente eso sería nefasto para un conjunto muy importante de hogares uruguayos, y como siempre de los más pobres. Por último, yo creo que Uruguay necesita generar un espacio de diálogo social permanente para abordar esta crisis, donde participen, obviamente, liderado por el gobierno, que es lo que los uruguayos eligieron, pero también por los otros partidos políticos que hoy no están en el gobierno, por la academia, la universidad tiene un rol clave, por las organizaciones sociales, las ONGs que están en los barrios, que conocen la realidad, que pueden hacerles llegar a los hogares más pobres los beneficios a los servicios, los trabajadores, los sindicatos, el PIT-CNT, también las empresas y las cámaras empresariales. Todos deberíamos estar de alguna manera representados en ámbitos de decisión que trascienden el espacio, creo yo, de ministros y de algunos técnicos que están a la vuelta del gobierno. O sea que mi percepción es que Uruguay está yendo bien pero lento y que debería tomar una decisión muy importante e inmediata de salida de esta crisis con muchísimos más recursos. Entonces, ¿en qué situación quedaremos? Y bueno, está claro que vamos a estar peor, eso está claro, es inevitable, no es culpa de nadie, eso es así y es importante tenerlo en cuenta, pero cuánto peor no lo sabemos y depende de dos cosas. Lo primero es que no sabemos cuánto va a durar la crisis sanitaria, o sea, cuánto tiempo vamos a estar sin poder salir de casa, sin poder ir a trabajar. Y bueno, eso hace todo. Una cosa es que esté todo parado como ahora, un mes, ponele un mes y medio, todo abril, ¿no? Que va a tener consecuencias, porque la gente que no pudo hacer el mango, no pudo hacer plata ahora en turismo, se le va a complicar, los que viven en determinadas zonas turísticas, en el interior del país, ¿no? En el litoral, en fin, en un montón de lugares. Pero otra cosa muy diferente es si esta crisis lleva 6 meses, ¿no? y atraviesa todo el invierno. La gente empieza a estar mucho tiempo sin recibir ingresos o los ingresos adecuados. Eso cambia mucho. Lo que es claro es que va a haber más desempleo, va a haber más informalidad, va a haber menos ingresos, va a haber más pobreza. Yo ponía una grafiquita que es igual la misma que la primera, acá a la derecha de la pobreza, y ponía la última barra del 2020 así, ¿no? Como en otro color y un poco en degradé. Porque una cosa es, si la pobreza se mantiene donde estamos, seguimos teniendo problemas, que es las personas que están en la pobreza siguen siendo una prioridad. Ahora, si la pobreza crece un poquito, tenemos más gente que está en esta situación, que requiere atención, que está en extrema vulnerabilidad. Ahora, si esto se extiende mucho, podemos volver a situaciones parecidas a la salida de la crisis del 2002, que fueron muy graves. Ustedes, por lo que entiendo, por la edad que tienen, más o menos nacieron en esa época, o sea que aunque no la tengan en la memoria personal, conocen los relatos y saben a qué me refiero. Es una situación crítica, ¿no? Muchos gurises en los semáforos pidiendo, haciendo malabares, gurises, jóvenes, adultos, muchas mujeres con sus niños puerta a puerta en la mendicidad, mucha recolección y clasificación de residuos, ¿no?
todo lo que hace, no solo a vivir de la basura, que es terrible, sino también a la informalidad de la clasificación, el papel, el cartón, toda esa cuestión, mucho comercio informal, vendedor ambulante, realmente muchísimos problemas muy graves que son muy difíciles de salir, que un país como Uruguay, que ha mejorado, pero que tampoco es Alemania, le sale muy caro, realmente, ¿no? Le sale muy caro. Entonces, cuánto dure esto va a ser determinante, y cuánto suba esa barra de pobreza en el 2020, o sea, ahora, cambia mucho, ¿no? Realmente cambia mucho. Si son 300.000 personas, ¿no?, que están concentrados en 100.000 hogares, o si son 500.000 personas que están concentradas en 200.000 hogares, son realidades distintas, que además tienen también, ¿no?, una variedad en el medio. Uno lo dice así como blanco en negro, pero en el medio hay pobres, más o menos pobres en algún sentido por la calidad de la vivienda, pero no por ingresos, gente que tiene buena vivienda, pero que no está recibiendo buenos ingresos, o la calidad del servicio de salud, de la atención en salud que recibe, de los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Atravesado por otros problemas, ¿no?, que agravan esas situaciones, personas con discapacidad, violencia doméstica, consumo problemático de drogas, ¿no?, otro montón de complejidades, conflictos con la ley, con el sistema, con la policía, ¿no? Bueno, un montón de problemas que hacen a los contextos de pobreza, de vulnerabilidad y de exclusión, que van muchísimo más allá de los ingresos, que en una sociedad, cuando se extienden o se profundizan o se agrandan, tiene consecuencias muy graves. Por eso yo les decía en la anterior, para mí la respuesta tiene que ser mucho mayor y más potente, y tiene que estar dirigida a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, a los contextos de pobreza, porque sostener a esas personas es la clave para que esta crisis no nos arrastre demasiado, ¿no? Sale muy caro, no estamos hablando de 2 pesos, es un esfuerzo gigante. Uruguay, repito, no es Alemania, le va a costar mucho dinero, después eso hay que pagarlo de alguna forma, seguramente se va a pagar después con mayores impuestos el año que viene o el otro, hay que asumirlo, pero lo peor es que dejemos que más gente caiga en la pobreza, y que los que están en la pobreza estén peor de lo que están hoy todavía. Eso es el peor escenario. Yo creo, personalmente, que cualquier cosa que hagamos para que eso no suceda está bien, y hay que hacerlo con decisión y con rapidez, aun cuando implique en el futuro otros problemas, por ejemplo, tener que pagar más impuestos para solventar ese gasto adicional en el presente, ¿no? No voy a detenerme ahora, pero como les decía, en Uruguay la respuesta ha sido insuficiente, y requiere un gasto mucho mayor, en particular de subsistencia. Pero sí, quería cerrar con algunos comentarios para salir un poco de la oscuridad y de lo que implica esta crisis, de las cosas positivas que podría generar esto, que yo creo que no son menores. La primera es que Uruguay, como todo el mundo, ¿verdad?, como todo el mundo, quizás como nunca en la historia, toda la humanidad, creo que va a tener que reflexionar, y va a haber mucho debate y discusión, y ojalá decisiones en 5 áreas claves para que estemos mejor. Uno es la protección social, o sea, el cuidado de las personas, el combate a la pobreza, el bienestar, la dignidad humana, pero en términos de aparato estatal, lo que tiene que ver con cubrir las necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, jubilación, ¿no?, la protección social a lo largo de toda la vida. El rol del Estado en eso, ¿no? Yo creo que necesitamos un Estado fuerte, más allá de las percepciones ideológicas de los partidos políticos. El Estado tiene funciones que son insustituibles, que ninguna empresa, ni ninguna organización, ni ninguna ONG, ni ninguna institución lo puede hacer. Solo el Estado puede tener el seguro del paro, la educación para todos, la reglamentación
la normativa laboral, etcétera, etcétera, los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Después que también vamos a tener que discutir y se va a hablar mucho sobre equidad y redistribución, ¿no? Porque, obviamente, una cosa es estar en una crisis, más o menos, desempleado, con poco laburo, con un laburo inestable, y otra cosa es que estés en una situación holgada económicamente y donde la crisis te implique menos ingresos, pero que no te implique dificultades en la vida. Entonces, la única forma de que haya personas que estén mejor es que otros sacrifiquen ingresos. Y eso se hace a través de sistemas tributarios, o sea, a través de impuestos, ¿no? Y la redistribución del ingreso. Todo ese tema va a ser importante en los próximos años, en los próximos meses, ni hablar. Y creo que eso es algo positivo. Cuarto, va a estar en debate nuevamente, ya lo ha estado en muchos momentos de la historia de la humanidad y lo está ahora en términos de sustentabilidad ambiental y de las capacidades que el planeta de resistir lo que la humanidad genera en términos de producción y de agresión al medio ambiente. Más que nunca el modelo de consumo actual y su sustentabilidad va a estar en juego, va a estar en discusión, y creo que eso es algo positivo. Necesitamos revisarlo y mejorarlo. Y por último, no estoy tan convencido, pero ojalá, y debería ser así, deberíamos tener más clara la necesidad del diálogo social, ¿no? De que en las redes sociales o en la televisión se habla mucho y nos recriminamos unos a otros, ¿no? En este momento hay que ser solidarios, hay que cooperar, hay que trabajar juntos. Bueno, eso es tener formas de diálogo social, porque no todos tenemos las mismas ideas, ni las mismas intenciones, ni la misma ideología, ni las mismas prioridades, ni las mismas preocupaciones. La única forma de resolverlo es dialogando, en los distintos roles y lugares que tenemos, en los distintos momentos del tiempo, pero sin diálogo es imposible hacerlo. Si estas 5 cosas realmente forman parte del debate internacional y se traducen en cosas concretas, países ricos que ayudan verdaderamente a los países pobres, a la interna de los países, las clases más ricas cooperando con las clases más desfavorecidas, un Estado que mejora sus servicios básicos, una población que dialoga sobre la idea, las propuestas y en un esquema democrático, respetando a los demás. Bueno, a pesar de lo terrible que pueda ser esta crisis, capaz que a mediano y largo plazo vivimos en un mundo mejor, ¿no? Eso sería un poco la esperanza que hay que poner, me parece, atrás de eso. Para eso hay que participar, hay que debatir y hay que tratar de que estas cosas sucedan desde el lugar en el que estamos. Muchas gracias, gente. Disculpen lo extenso y la interrupción tecnológica en el medio.